El tema para esta tarde es la segunda venida de Cristo. Y en este capítulo número 15, el tema es la resurrección de Cristo. Así que, ¿tiene relación la resurrección de Cristo con la segunda venida de Cristo? Pues vamos a ir viendo en esta tarde las enseñanzas que tenemos de la palabra de Dios en cuanto a este tema tan estrechamente relacionado, la resurrección de Cristo con la segunda venida de Cristo. Hombre, la primera cosa que se ve obvio es que es la misma persona. Resurrección de Cristo, segunda venida de Cristo. Algo tendrá que ver. Así que el apóstol Pablo, escribiendo en 1 Corintios capítulo número 15, también contesta a algunas preguntas que tenían los corintios, como también tenían los tesalonicenses. Y en el capítulo 15, versículo 35, dice así la palabra de Dios. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pero es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Y el último versículo lo podéis leer en el tablero que está puesto ahí detrás, que tiene que ver con nosotros, y así podemos realmente. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, este texto de estímulo y ánimo a trabajar y a servir al Señor es en base a esa resurrección y esa resucitación de Cristo y resucitación que hará Cristo, o transformación que hará Cristo con aquellos que han creído y han confiado en Él. Es seguro. ¿Quién cree que Cristo resucitó al tercer día? Entonces, si tú crees que Cristo resucitó al tercer día, igualmente de verídico es que Cristo un día te llevará a ti con Él al cielo. El mismo poder que obró allí, obrará en tu vida y en mi vida si has creído en el Señor Jesucristo, has entregado tu vida en sus manos y eres hijo de Dios. No hay ningún hijo de Dios que no va a estar en la presencia de Dios eternamente. Por supuesto, la palabra de Dios nos enseña que el cuerpo que ahora tenemos cada uno de nosotros no será tal cual como estará en la presencia del Señor, porque tenemos un cuerpo corruptible, un cuerpo que ha pecado, un cuerpo que no es espiritual. Pero un día el Señor transformará ese cuerpo. Y en un abrir y cerrar de ojos, estaremos en la presencia del Señor, nuestra alma. Y en un abrir y cerrar de ojos, será transformado nuestro cuerpo y estará en la presencia del Señor. Si has fallecido antes, si has dormido antes, tu alma estará ya esperando reunirse con tu cuerpo. Si no has fallecido, entonces tu alma y tu cuerpo irán juntos, transformados a la presencia del Señor. Bien, por esto era muy importante explicar que la muerte del cristiano significa un dormir de su cuerpo, no de su alma. Y quiero aclarar eso bien porque hay quien enseña, adventistas, incluso testigos de Jehová, enseñan que el alma duerme en la tumba hasta que el Señor regrese. No, ausente del cuerpo, presente en el Señor, dice la palabra de Dios. El cuerpo duerme, estará ahí y volverá al polvo. Y por eso todo este capítulo está explicando que una es la vida, tu alma, que tú tienes, y tu espíritu, y otra es la carne, que va a volver a donde se hizo. ¿Cómo se hizo la primera carne? ¿De dónde sacó Dios la primera carne? Del polvo, de la tierra, ¿verdad? Pues esa polvo eres y en polvo te convertirás es una realidad para el cristiano que ha confiado en el Señor. Pero el soplo del Espíritu que Dios dio a Adán y que Dios da a cada uno que ha creído y confiado en Él, estará en la presencia del Señor para siempre. Ahora, sin embargo, para las almas, y esto lo quiero aclarar antes de entrar en lo que voy a entrar ahora, el alma de toda persona no se queda en la tumba, va a uno de dos lugares. El alma del que ha creído en Cristo va a la presencia del Señor. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabras de Cristo al ladrón a su derecha, y que es una realidad para cada uno que ha confiado y creído en Él, y luego veremos más versículos. Sin embargo, el alma del que no ha creído va al Hades, que es una antesala del infierno, esperando la sentencia del juicio que ya tiene establecido para él. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que estará esperando al día en que se abrirán los libros y su nombre no estará escrito en el libro de la vida. Y como dice
Apocalipsis 20, todos los que no se hallaron en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, dice la palabra de Dios. Entended siempre que la palabra muerte significa separación. La primera muerte es separación del cuerpo del alma para el que no ha creído, y la segunda muerte para el que no ha creído es separación eterna de Dios, su alma y su cuerpo y todo su ser separado eternamente de Dios en el lugar más separado que se puede estar en todo el universo, la presencia en el infierno. Así es. Muy bien, esto sirva como introducción y en un momento ahora vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4 y de ahí estaremos viendo, y aunque remitiremos a algunos de esos textos de 1 de Corintios 15, pero no estaremos estudiando ahí, seguimos estudiando 1 de Tesalonicenses 4 del 13 al 18. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas. Ayúdanos para que tú seas honrado y glorificado en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En primer lugar, quisiera hoy hacerlo de manera escueta, y esto se puede dilatar todo lo que quieras porque el estudio de la segunda venida de Cristo ha dado para libros y libros y libros. Y a algunos incluso han llegado a decir, con tanto libro, no me interesa la segunda venida de Cristo. Y hermanos, no debemos de reaccionar así. Es verdad que hay detalles que hay muchas personas o muchos teólogos que los ven de diferente manera. Pero que Cristo viene por segunda vez, no hay duda. Que Cristo va a llevar a los suyos con Él, no hay duda. Entonces, estas cosas son importantes que las entendamos, son importantes que las comprendamos y son importantes porque son pilares de la fe cristiana. Por esa razón, son importantes que conozcamos lo que la Biblia dice. Es verdad que necesitamos hacer una correcta hermenéutica, una interpretación de la Escritura que vaya de acuerdo con el contexto y que vaya de acuerdo con todos los textos de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que se enseña principalmente? Entonces, como estaba diciendo, ya aquí se habla de el rapto o el arrebatamiento. Y esto realmente será uno de los temas que vamos a ver. Porque los tesalonicenses tenían dudas, dice, ¿qué ha pasado? El apóstol Pablo cuando estuvo con nosotros nos enseñó, y si leyéramos en segunda de Tesalonicenses dice, cuando yo estuve con vosotros ya os expliqué de estas cosas. Y entonces, de que Cristo viene pronto, de que estás viviendo santamente la segunda venida de Cristo, nos exhorta a vivir santamente, a vivir puramente, a no participar del pecado de fornicación y absteneos de toda especie de mal, como nos dice la palabra de Dios, que vivamos para Él, absteneos de toda especie de mal, examinarlo todo, retener lo bueno, no apagáis el espíritu, estar siempre gozosos. O sea, que ahí en el capítulo 5 da una lista de cosas, dice, esta segunda venida de Cristo os hace emocionados de decir, qué bueno, viene el Señor y yo voy a estar con Él. ¿Cómo me va a encontrar? ¿Qué clase de vida voy a estar llevando? ¿Estoy llevando una vida que le honre y le glorifica? ¿Estoy llevando una vida que no le honre y le glorifica? ¿Tengo que arrepentirme de algún pecado antes de que venga Cristo? ¿Tendré que confesar mi pecado porque quiero encontrarlo en paz? No quiero encontrarme a Cristo en guerra. La primera vez vino el Señor en humildad, en humillación. Pero la segunda vez, y lo vemos aquí, viene con poder. Dice la palabra de Dios que viene, pero como algo, versículo 16, 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Que esta segunda venida de Cristo no viene así disimuladamente, tranquilo. Viene con poder. Y esta venida con poder se va a manifestar. Ahora,
ese poder con el que viene a ejecutar el juicio, yo quiero que Él me lleve a Él y yo haya andado en paz con Él. Así que dice la palabra de Dios, en primer lugar, quiero destacar los pilares del arrebatamiento. ¿Cómo es que sé que Cristo nos va a llevar y en qué me baso para entender esos pilares del arrebatamiento? Dice el capítulo 4, versículo 14. Ya hemos hablado del 13 en el sentido de que no tengáis... no he terminado de explicar. Los hermanos de Tesalónica decían, entonces, si mi hermano mayor ha fallecido creía en ti, pero tú no has venido, pero el Señor no ha venido, Pablo, entonces, ¿qué pasa con él? ¿Se va a pudrir en la tierra y ahí se va a quedar y no va a ir a estar con el Señor? Porque Pablo, tú nos decías que tú tenías ganas de ir y creías que en tu propia vida en la tierra, ibas a estar en la presencia del Señor. Y él todavía no ha venido. Y ya se ha muerto mi hermano que había creído en Cristo. ¿Qué va a pasar con él? Y dice, para que no estés triste, quiero que sepas que los que han muerto en Cristo, lo que está ahí en la tumba es su cuerpo durmiendo, pero su alma y su espíritu están ya en la presencia del Señor. Y ahora lo vamos a ver, cuando el Señor venga, los primeros que van a resucitar y van a ir a la presencia del Señor son esos creyentes que han muerto. Así que no te desesperes, no te impacientes, no llores como que no tienes esperanza o confianza en el Señor, sino tranquilo. Pero lo importante es que testifiquemos para que o vivan o mueran, se encuentren con el Señor. Y los que estamos aquí tenemos ese imperativo. Yo le conozco, y mi familiar, y mi amigo, y mi vecino, que le hable del Señor para que el Señor le encuentre. Versículo 14. Porque si creemos, y estamos viendo los pilares del arrebatamiento, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Así que 3 son los pilares del arrebatamiento. O sea, el arrebatamiento está cimentado en estos 3 pilares. El primero, la muerte de Cristo. ¿Crees que Cristo murió en la cruz? Si Cristo no murió en la cruz por tus pecados, tú no estás limpio de tus pecados, porque no se ha pagado. Entonces, la paga del pecado es muerte. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Y es importante. Así que Él sí saldó la deuda del pecado. Ahora, ¿en qué más está cimentada esa muerte del Señor Jesucristo? Y podrías entrar ahí en la muerte del Señor Jesucristo y redundar en todo lo que significa. Y creo que eso sería una predicación entera, solamente hablar de la muerte del Señor Jesucristo. Pero la segunda cosa en la que está cimentado el arrebatamiento de la Iglesia es en la resurrección de Cristo. Nos dice en el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó. La resurrección es real, es importantísima. Y sin resurrección del Señor Jesucristo no hay seguridad de salvación tampoco. Porque ¿cómo sé que Jesucristo pagó por mis pecados y el Padre aceptó su ofrenda? La razón de que sé de que aceptó su ofrenda no es por unos escritos solamente, es porque el Señor Jesucristo resucitó. Ese fue el sello. Dios le levantó de los muertos, dice la palabra de Dios, dando su afirmación y su aceptación a la ofrenda de Cristo, entregada como gran sumo sacerdote, entrando en el lugar santísimo con su propia sangre. Y la acepta y dice, sí, sí y sí.
este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y esa palabra de aceptación del Padre al Hijo se ha mantenido por toda la eternidad. Antes de venir a la tierra, en la tierra una y otra vez, y ahora que ha entrado en la diestra y se ha sentado a la diestra del Padre en las alturas. Ahí está. Entonces, esa resurrección era primordial. Por eso leímos el capítulo número 15 de Primera de Corintios, que si no ha resucitado Cristo, vana es nuestra fe. ¿Para qué creer? Si alguien dice, no, Cristo es una buena persona, y hay iglesias que lo enseñan, Cristo es un buen ejemplo, es un buen modelo a seguir, es que Cristo nos incita a ser buenos, pero que resucitó, eso es una manera de expresar algo color de rosa. No. Si Cristo no resucitó y no es real, entonces vana es nuestra fe. No creemos, entonces, que seamos posibles almas que estarán en la presencia del Señor, si no crees en la resurrección de Cristo. Y la tercera cosa muy importante es que todo esto se cumple conforme a las Escrituras, se cumple como Dios lo dijo, se cumple como los profetas enseñaron y se cumple siempre conforme a la palabra de Dios. Por lo cual decimos esto, dice Pablo, en palabra del Señor. Lo que estoy diciendo es palabra de Dios. No es una buena idea que se le ha ocurrido a un grupo de apóstoles que estaban locos y de repente quisieron revolucionar el mundo. No. Cristo murió, Cristo resucitó, y todo lo que decimos es conforme a la palabra de Dios, así que el rapto de la iglesia es una realidad que va junto con la palabra de Dios. El rapto de aquellos que han creído y han confiado en Él, sus almas han ido, pero sus cuerpos irán, es una realidad que el Señor ha prometido y no va a cambiar. Ahora, una de las cosas que enfatiza mucho la palabra de Dios es que en esa resurrección del Señor Jesucristo está involucrada nuestra resurrección de nuestro cuerpo. Para los que han muerto, pero para los que han quedado vivos, ¿qué va a hacer con nuestra vida? ¿Cuándo el Señor nos va a llevar? Si el Señor viniera, quedan 7 años, imaginaros que empezara hoy el primer día de tribulación, porque vienen 7 años de tribulación sobre la tierra. El Señor va a dejar que la iglesia pase por esos 7 años de tribulación. El Señor va a permitir que la iglesia esté siendo castigada por el Señor, porque va a caer juicio sobre toda la tierra durante esos 7 años de tribulación. Hay algunos que creen que es pretribulacionista, el arrebatamiento va a ser pretribulación, antes de la tribulación o justo antes de la tribulación, es arrebatar a la iglesia. Y la iglesia se refiere a todos los creyentes que han confiado y creído en Cristo. Hay otros que son medio tribulacionistas, que creen que a los 3 años y medio de la tribulación, como se va a romper un pacto de aquel que va a tratar de traer, que es el anticristo, traer paz a la tierra, intentando poner paz en el Medio Oriente y permitiendo aparentemente que se edifique el templo, entonces creen que en ese momento, como se rompe el pacto, la iglesia va a ser llevada. Y hay algunos que son, y es uno de los que, los medio tribulacionistas son muy pocos que creen, pero hay post-tribulacionistas. Hay quienes creen que la iglesia, porque da a entender en algunos versículos que la iglesia va a pasar por aflicción, por persecución y por prueba, hay algunos que se llaman post-tribulacionistas, que creen que la iglesia será arrebatada justo al final de la tribulación. Ahora, quisiera dar unos argumentos que creo que van acorde con la palabra de Dios,
que he estado mirando la opinión de algunos grandes teólogos, buenos eruditos de la palabra de Dios, y opinan de esta manera. En primer lugar, un acontecimiento como el rapto de la Iglesia, algo tan portentoso, algo que realmente que va a llamar la atención a toda la tierra, debe de tener un propósito específico. O sea, Dios siempre tiene propósitos con sus acciones. Y esto es importante ver. Ese propósito debe ser algo que logre algo verdadero en el mundo, en el pueblo de Dios, en la iglesia de Dios. Otra de las cosas que también sería es que el propósito debe ser acorde con los principios generales de cómo Dios opera. O sea, Dios no va a operar de una manera inusual con la iglesia como ha estado operando con el pueblo de Dios en el pasado. Y Dios no va a operar de manera diferente, así que entonces hay poca o quizá ninguna razón en arrebatar a los creyentes de la tierra después de que ha caído el juicio de Dios durante esos 7 años sobre la tierra. ¿De qué le libera Dios entonces con el arrebatamiento? ¿De qué nos está liberando realmente? Dios siempre ha actuado así. Cuando Dios obró con Noé, no libró a Noé después de que estuvo ahogado y después de que se ha inundado toda la tierra, lo libró antes. Cuando Dios libró a Lot antes de caer el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y además, ¿qué razón tendría de ser liberado de la tribulación, justo al final de la tribulación? ¿Para qué me lleva el Señor si va a empezar 1000 años de bendición? O sea, yo estoy pensando, si el Señor me rapta, me quita de la tierra al final de los 7 años, y Él va a instaurar un milenio de su reinado en la tierra, y entonces va a traer a los suyos con Él, ¿para qué me lleva al final si entonces sube y baja? ¿Y el arrebatamiento para qué razón? Ahora, yo sé que esto es solo una interpretación intentando ser lógico en medio del contexto de la historia de cómo obra Dios con su pueblo. También hay personas que dicen, bueno, es que se ve en la Biblia donde la iglesia sufre. Hoy está sufriendo la iglesia, ¿eh? Que no creáis que hoy no sufre la iglesia. Vete a vivir a Corea del Norte y di que eres un cristiano y levanta la Biblia en alto. No sé cuánto tiempo vas a tardar, pero me parece que vas a saber lo que es sufrir por ser cristiano. Ahora, aquí, ¿sabéis por qué no sufrimos aquí? Porque aunque no lo veamos, llevamos puesto constantemente la mascarilla. Tenemos más vergüenza de la que nos imaginamos de decir que somos cristianos. Llevamos la boca tapada por nuestra propia mano mucho tiempo. Además, es que políticamente no es correcto decir que eres cristiano y decir que lo que están enseñando no es la verdad cuando enseñan en la evolución. Es que, y así vivimos constantemente. Pero el verdadero Hijo de Dios, que proclama la palabra de Dios las 24 horas de su vida y que vive santamente para el Señor, no es bien visto. No os engañéis, no es bien visto. Pero nos hemos habituado a la comodidad espiritual. Soy hijo de Dios, pero secreto. No. Los Nicodemos y los José de Arimatea, que solamente al final, ahí un momentito, gloria a Dios por los Nicodemos y los José de Arimatea. Pero así no es la vida que Dios ha preparado para nosotros. Dios ha preparado una vida constante de testimonio, de entrega y de seguimiento. Ahora, continúo un poco más.
¿Quiénes son los participantes de este rapto o de este arrebatamiento? Pues nos dice en el versículo número 15, dice, porque nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque algunos decían, entonces, ¿qué ocurre? Como Pablo dice que los que duermen van primero, entonces tenemos que ir todos durmiéndonos. Mejor dormirse porque así ya estoy preparado para... No. Tal como tú estás, el Señor te encontrará. Si tú conoces a Cristo en tu vida, ya con la muerte sigues siendo de Él y tendrás vida eterna con Él, siempre. Así que, qué bueno. Dice ahí, versículo 15, los que vivan estarán con Él. Qué bueno que los que han creído en Él estarán con Él. Dice en Romanos capítulo 13, versículo número 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya la hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahí está. Está el apóstol diciendo, aquellos que hemos creído en Cristo, estamos cerca de estar ya con Él. Ya me queda un año menos que el año pasado para estar con Él y vivir siempre con Él y estar en la presencia del Señor. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:23, Romanos 8:23, dice la palabra de Dios. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Sabéis una cosa? Cuando el Señor redima nuestro cuerpo, no toseremos. No tendremos ningún cáncer, no tendremos ninguna enfermedad. No se te caerá el pelo, Joel. Así que tú estate tranquilo que ya vas a tener tu pelo para siempre. El que te ponga el Señor, claro. A lo mejor no lo quiere rizar, lo quiere liso. No lo sé. Pero así estaremos siempre, con ese cuerpo glorificado que será perfecto a los ojos del Señor, para siempre con Él. Y mi cuerpo gime. Ay, ¿cuándo será que tendré que dejar de tomar pastillitas para el corazón? 5 pastillitas cada día, y si no el corazón se altera y se pone mal. No, te pondré un corazón nuevo de carne que latirá al mismo ritmo que el del Señor. Qué bendición tan grande tendremos en su presencia. Qué bueno. Pues así el Señor dice que todos aquellos que hemos creído en Él, así que esa salvación que Dios tiene para ti preparada en el cielo es la redención de tu cuerpo. Que el momento lo tendremos. Ahora yo estoy salvo por la gracia de Dios, pero mi cuerpo todavía no ha experimentado esa salvación con un cuerpo igual que el de Cristo. Y un día lo tendremos. Qué bueno. Pero también nos dice la palabra de Dios que los que durmieron también estarán con Él. Dice la palabra de Dios, no precederemos a los que durmieron. Esos que durmieron en Cristo, como hemos leído en 1 Corintios 15, el versículo 51 y 52, dice ahí 1 Corintios 15, 51 y 52, dice, he aquí os digo un misterio. Hermanos, el arrebatamiento de la iglesia es un misterio. Cuidado que algunos creían, y entre ellos los testigos de Jehová y los adventistas, que es un enigma, algo que tienen que descifrar. Un enigma es una muralla infranqueable, que vas derecho a ella y le das cabezazos y no la pasas de ninguna manera. Pero un misterio en la palabra de Dios es un océano donde por más que profundices y que nades, no llegas al fondo. Eso es realmente la segunda venida de Cristo, el rapto y arrebatamiento de la iglesia.
es un misterio donde puedes estudiar, puedes profundizar. Y como os he dicho, hay hermanos que tienen diferente opinión y no por eso son herejes en ningún momento. Pero por la palabra de Dios nos enseña y entonces ahí estudiamos y profundizamos y cuando más lo estudias y cuanto más conoces, más sabes de la palabra de Dios. ¿Sabéis que habla del arrebatamiento en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento? Y Dios tiene cosas interesantes para que estudiemos, para que profundicemos y conozcamos. El Señor viene. ¿Y cómo te va a encontrar? ¿Bostezando? Te va a encontrar que realmente dice, qué aburrido. El Señor dice, yo tengo muchas ricas bendiciones para ti. Espero que estés conociéndolas en tu vida. Y así el Señor tiene para nosotros. Dice en 1 Corintios 16, 22. Ahí termina. Y esto es el final. El final quiero decir. Esto es lo que el Señor está diciendo. Aquí ya va el final. Maranata. Esto es el final. ¿Qué significa Maranata? El Señor viene. Muy bien. Dice el 16, 22. El que no ame al Señor Jesucristo, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. ¿Y qué parte del Señor Jesucristo resalta que tienes que de estar viviendo con la expectativa? ¿Y qué dice al final? Él viene. Dice la palabra del Señor, el Señor viene. ¿Amas al Señor Jesucristo? ¿Amas la segunda venida del Señor Jesucristo? Él viene a encontrarte. Si lo amas, sírvele por amor. Hónrale por amor. Dale tu vida por amor. Testifica por amor a Él. Vive esperándole por amor a Él. Qué bueno. El Señor tiene grandes cosas para nosotros. Es ya un poco tarde, pero hay una parte más, el plan del arrebatamiento. Voy a leerlo en los versículos 16 y 17. Y aquí tenemos el plan que Dios tiene para el arrebatamiento. Ese plan que Él tiene. Dice en los versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, primero vino como cordero, segundo va a venir como león de la tribu de Judá. Con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros. ¿Tú estás entre nosotros? Has tenido que creer en la muerte de Cristo, en la resurrección de Jesucristo y en la palabra de Jesucristo. Si no, no estás entre nosotros. Cuidado que estés entre nosotros porque mi papá, mi mamá, porque en la iglesia me han dicho esto. No, tiene que estar en tu corazón Jesucristo. Es muy importante. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre. ¡Qué bendición! Siempre. ¿Cuándo se acaba siempre? Nunca. Estaremos siempre con el Señor, la mejor de las compañías, la mejor de las bendiciones, el mejor de los regalos. ¡Qué bendición! Que tendremos siempre con el Señor. Así que el Señor mismo regresará por su iglesia. Él no va a enviar ángeles. Los ángeles los va a enviar y voy a hacer ahora una pausa porque ya se nos acaba el tiempo y continuaré hablando. El rapto del Señor, el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo no son un mismo acontecimiento. ¿Vale? La segunda venida de Cristo es una venida en juicio. El rapto de la iglesia es una liberación de ese juicio. Se tocaba la trompeta, y esta trompeta tiene que ver con trompetas de congregación y liberación. Esta trompeta que se tocará será para congregarnos
con Cristo y liberarnos. Y entonces vendrá los 7 años de tribulación y se tocarán 7 trompetas durante estos años de tribulación. 7 trompetas de juicio, 7 trompetas de castigo, 7 trompetas que el Señor tiene preparados para los que no han creído en Él.